Esdras era un sacerdote, descendiente de Aarón, y un escriba, un estudioso de la ley de Dios. Comienza su libro diciendo que Dios cumple la profecía de Jeremías. ¿Recuerdas al leer el libro de Jeremías cómo fue despreciado por el pueblo? Y sin embargo, en varios de los libros de la Biblia, Dios habla de las profecías de Jeremías, volviendo a restaurar la vida de aquel hombre de Dios que había pagado con su propia vida el ser leal a Dios. Así que Esdras vuelve para ayudar al pueblo en la reconstrucción de la ciudad. 25 años antes había vuelto Nehemías y había comenzado a reconstruir tanto el templo como lo que eran las murallas de la ciudad. Pero a Esdras lo que más le preocupa no es tanto la reconstrucción de la ciudad, sino la reconstrucción del corazón de las personas que habían vuelto. El que todos volvieran al Señor. ¿Recuerdas que el pueblo había sido deportado por 70 años por no haber guardado ni uno solo de los años sabáticos que Dios le había pedido a su pueblo, para que descansaran, para que disfrutaran con Él, tanto en las familias como el pueblo, para que pudieran adorar y cantar al Señor, para que pudieran dejar su trabajo, incluso fueran restaurados físicamente, porque Dios nos ha llamado también para descansar. Y es parte de nuestra relación con Dios. Recuerda que uno de los mandamientos es muy claro en cuanto a la necesidad de descansar. El pueblo no lo hizo, así que tuvo que pagar las consecuencias y fue al destierro. Esdras estudió la ley, sabía exactamente todo lo que Dios no solamente le había dicho, le había anunciado al pueblo, sino todas las cosas que tenían que cumplir. Y Esdras comienza a liderar al pueblo para que vuelvan al Señor. Al leer el libro nos encontramos muchas situaciones absolutamente apasionantes y momentos en los cuales todo el pueblo, familias enteras, con sus hijos, con sus niños, pasan horas enteras orando, llorando y escuchando la ley de Dios. A veces incluso nos dice que llovía, no les importaba, porque lo que ellos querían era volver al Señor, para que Dios restaurara sus vidas. Pero cuando habla de la palabra de Dios, Esdras no solamente dice que es importante conocerla, es una de las primeras enseñanzas que recibimos al leer el libro, sino que dice que primero hay que conocerla, pero segundo, practicarla. Todo lo que escuchamos de la palabra de Dios tenemos que ponerlo en práctica. Tercero, enseñarla a los demás, compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, algo que muchas veces falta, no solamente en nuestras iglesias, sino en las familias, en nuestra vida normal, compartir todo lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Y en cuarto lugar, Esdras menciona que la palabra del Señor tiene que ser vivida. Así que fíjate, parece un libro muy sencillo que trata solamente de unas cosas muy determinadas en cuanto al pueblo de Israel, pero solamente con esto ya nos dice mucho a nosotros, en el sentido de conocer la palabra de Dios, que tenemos que practicarla, que tenemos que compartirla a los demás y que tenemos que vivirla día a día. La verdad es que nos impresiona la vida de Esdras porque no solamente proclama la palabra de Dios. A veces hay muchas personas que sí, les gusta predicar, les gusta decir mucho de la palabra del Señor, les gusta, digamos, mostrar su sabiduría, pero lo que hace Esdras es ponerse de rodillas delante del Señor y ponerse en el lugar del pueblo. Es decir, asumir él mismo la culpa de todo lo que ha hecho el pueblo. Y eso es algo que cuando el Espíritu de Dios nos habla al leer su palabra, tenemos que aprender a vivir de esa manera. No estamos hablando desde un púlpito, desde una plataforma, desde un estadio, en un congreso donde todos tienen que escuchar lo que nosotros decimos. Estamos hablando desde nuestro corazón. Estamos llorando con los que lloran, incluso adoptando como nuestros los pecados y la rebeldía de aquellos que nos están escuchando, para que se den cuenta que es el Espíritu de Dios quien tiene que hablarles. Y eso es lo que hace Esdras, y lo vemos una y otra vez al leer su libro. Volver a Dios y a su palabra. Esa es la clave en el libro de Esdras. Cuando lo leemos, aprendemos que tenemos que responder. No es un libro histórico que puedes leer y decir, pues
está muy bien, me gustó mucho, me gustó menos. No, tienes que responder a lo que Dios te está diciendo por medio de Esdras. Y eso fue lo que el pueblo hizo, porque pasaron más de 20 años desde que Nehemías volvió con los primeros del destierro para reconstruir el templo y para reconstruir las murallas de la ciudad. Pero hasta que Esdras no llevó la palabra de Dios a todo el pueblo, no se dieron cuenta de que no se trataba solo de reconstruir lo externo, sino en primer lugar reconstruir el corazón, el amor de cada uno de las personas del pueblo elegido al Señor. Se trataba de leer la palabra de Dios y volver a Él. Por eso, al ir leyendo el libro de Esdras, ves desde el primer capítulo la importancia de conocer la palabra de Dios. Que aquello que sabemos del Señor necesitamos practicarlo y vivirlo. Fue nada más comenzar el reino de Ciro. Es otra de las enseñanzas del libro de Esdras, porque en varias ocasiones el pueblo está limitado a hacer ciertas cosas porque hay enemigos alrededor. ¿Y sabes lo que Dios hace? Usa a reyes, a gobernantes que no son creyentes, pero dice, Ciro es mi siervo porque está haciendo mi voluntad, dice Dios. Usa a personas para que cumplan su voluntad, para que ayuden al pueblo, incluso para que lo defiendan, para que lo protejan. Porque nuestro Dios es así. Él puede usar cualquier circunstancia y cualquier persona para llevar a cabo sus planes y para cuidarnos y para protegernos y para cumplir su voluntad en cada uno de nosotros. Por eso, al leer el libro de Esdras, aprendemos también que no debemos estar preocupados o agobiados con las circunstancias a nuestro alrededor, porque no hay nada que escape a las manos de Dios. Y cuando vas leyendo capítulo por capítulo, es una verdadera aventura. Incluso esos capítulos, por ejemplo el 2, cuando aparecen el segundo, cuando aparecen tantos nombres, y uno piensa, ¿por qué están los nombres ahí de todas las personas que vuelven con sus familias? Pues es para que aprendamos que para el Señor no somos números. No somos como en nuestras ciudades un número pues de la seguridad social, de nuestro trabajo, de contrato, no. Para Dios tenemos nombres y apellidos. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y no solamente nuestros nombres, sino nuestras circunstancias, nuestras familias. Es la manera que el Señor tiene para enseñarnos de que tenemos que estar tranquilos porque Él no solamente nos conoce, sino que nos cuida. Así que hasta esos capítulos llenos de nombres tienen una enseñanza crucial para cada uno de nosotros. Y después, a lo largo de los siguientes capítulos, ves cómo el pueblo reconstruye el templo, comienzan a adorar, pero entonces Dios tiene que enseñarles algo muy importante. A ellos, y yo creo que a nosotros también, que lo importante es Él, después que le adoremos a Él y en tercer lugar el templo. Porque ya en aquel momento las personas estaban dándole vueltas a todo y para ellos lo más importante era el templo, después la adoración y por último Dios. Y no tiene ningún sentido porque sin Dios, sin nuestro Señor, da igual toda nuestra adoración, nuestras canciones, nuestra música, lo bonito que suene o el templo que tengamos o la casa donde estemos adorando al Señor. La clave es el Señor y nunca debemos olvidar ese orden. Siempre en primer lugar el Señor, después nuestra adoración a Él y en tercer lugar lo material, el mismo templo. Porque además, si recuerdas, cuando el profeta Jeremías le habló al pueblo porque se estaban desviando de Dios, incluso ellos tenían una especie de letanía diciendo templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios, como si el templo de Dios y el estar en el templo de Dios fuera lo más importante. Y Dios tiene que decirles que no importa nada que estén en el templo si Dios no está dentro de sus corazones. Por eso habla Esdras, menciona que tienen que volver al Señor. Todo el pueblo viene y adora al Señor, incluso por muchas horas, y un poco más adelante el templo es terminado y los judíos celebran la Pascua. Y entonces cuando tienen miedo de lo que pueda estar ocurriendo,
Incluso Dios cambia las actitudes de los enemigos. ¿Recuerdas lo que decíamos antes de que Él usa a personas no creyentes? Pues cuando más miedo tenían a lo que podía estar pasando a su alrededor, era un pueblo que acababa de volver a su tierra y sus enemigos no solamente eran los que estaban allí, sino los de su alrededor, porque vivían tranquilos y no querían que nada fuera en contra de esa tranquilidad, de les quitar esa tranquilidad. Pues Dios también ayuda a que todos los pueblos alrededor, incluso las personas que gobernaban los imperios más poderosos en aquel momento, descansaran, no les atacaran, porque Dios estaba detrás de ellos, hasta el propio Darío. Y ahí vemos esas cosas que Dios hace, que vamos leyendo todos los libros de la Biblia y vemos cómo Él actúa y pensamos que Él actúa con una persona, con un profeta en un momento determinado y solo es para ese momento, y no es así. Todo lo que Dios hace tiene una trascendencia eterna, aquí y por toda la eternidad. Y recuerdas que hubo un momento que el rey Darío fue el que publicó aquel edicto movido por la envidia de los sátrapas y de los personajes, digamos, sabios en aquel momento contra Daniel, contra el profeta Daniel, y Daniel fue echado en la cueva de los leones. Dios liberó a Daniel. Darío no quería hacerlo porque Daniel era uno de sus amigos, y Darío se dio cuenta de que Dios tenía el poder para liberar a Daniel. Pues justo ahora, años después, Darío es la persona que vuelve a ayudar al pueblo porque recuerda que Dios sigue siendo Dios. Vio el poder de Dios en la vida de Daniel y ahora expresa esa gratitud al Señor, ese asombro, esa admiración al Señor en la vida del pueblo años después, cuando Esdras y el pueblo lo necesitan. ¿Te das cuenta cómo Dios mueve los hilos de la historia para que podamos descansar y confiar en Él siempre? Y por eso, esa es la oración de Esdras, la reconstrucción de toda la ciudad, pero sobre todo, en primer lugar, la reconstrucción del interior del pueblo de Dios. Volver a Él, orar, llorar en la presencia de Dios, pero no llorar como si no hubiera remedio, sino para que el pueblo sea restaurado. ¿Recuerdas en el libro del profeta Nehemías como cuando están llorando en la presencia del Señor? Dios les dice, dejad ya de llorar porque la alegría, mi alegría, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cuando vivimos en la presencia del Señor, a pesar de todas las circunstancias difíciles, viene a nosotros una alegría, un gozo que es parte del fruto del Espíritu Santo, que nos enseña a vivir de una manera diferente. Por eso, al pueblo le hizo tanto bien pasar horas enteras escuchando la palabra de Dios, orando, derramando su corazón delante del Señor. Y eso es realmente lo que surgió del corazón de Esdras. Y vemos en su libro también alguna de sus oraciones, podemos leerla y vemos su compromiso con el pueblo, ayudando a todos aquellos que habían sido rebeldes al Señor, sí, pero que ahora habían vuelto descansando en la fidelidad del Señor. Y un último detalle, siempre, lo más importante en todos los libros de la Biblia, que es la centralidad del Señor Jesús. Para ellos, para el pueblo, siempre tenían ese problema, ese peligro de pensar que las leyes y el templo eran lo importante, y por eso se habían olvidado de Dios, le habían dado la espalda a Dios. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo tiene que decir por medio del profeta Jeremías, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí? Pues el Señor Jesús tuvo que decirle lo mismo a los maestros de la ley en su tiempo. Alguien mayor que el templo está aquí, y es el Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros jamás deberíamos olvidar también, que mucho más allá de todo lo que hacemos, de todas las bendiciones del Señor, incluso de todo lo que Él nos pide, más allá de todas las cosas que conocemos, más allá incluso del propio estudio de la palabra de Dios o de la adoración o de nuestra oración o de las cosas que hacemos para el Señor, lo más importante es el Señor Jesús. Todo tiene sentido cuando Él es lo más importante en nuestra vida. Cuando oramos en su nombre, cuando leemos su palabra para encontrarnos con Él y para que Él transforme nuestra vida. Cuando estamos en el templo, le adoramos impulsados por el Espíritu de Dios
pero le adoramos porque es Él. Y nuestra belleza, la belleza de lo que nos gusta hacer no es tanto la belleza de la adoración, sino la belleza de nuestro Salvador. No hay nada para nosotros más importante, más impresionante, que más admiremos que el Señor Jesús. Y por eso le adoramos, y por eso nuestra vida tiene sentido.